Muy bien, bueno, vamos a iniciar entonces ya con la sesión, con la grabación. Bueno, yo estoy grabando por fuera, sí estamos grabando video para que no tengan ustedes pendiente. Bueno, como lo vemos aquí, muchachos, bueno, en primera, una disculpa, la sesión pasada no pude estar con ustedes, pero bueno, vamos a dar continuación. La sesión pasada, digo, no sé si alguien ya tuvo oportunidad de ver el video que por ahí les compartí, pues habló acerca del uso de teodolito para, digamos, tener o recabar información topográfica, ¿verdad? Entonces, en el tema del día de hoy que vemos en pantalla, referido o referente a cálculo de proyecciones y coordenadas, pues veremos ya una de las aplicaciones, por ejemplo, que no solamente con un teodolito, sino con cualquier equipo topográfico podemos resolver. Como lo mencionábamos en la primera sesión, el hecho de utilizar una estación total, un teodolito y todos estos equipos que nos miden de manera directa los datos fundamentales para un estudio topográfico, nos generan de manera indirecta otra información que nos es importante. Para esto, precisamente, o como ejemplo, tenemos el cálculo de proyecciones y coordenadas, elementos topográficos que son muy relevantes por la razón de que, por ejemplo, una gran cantidad de obras de ingeniería civil, por ejemplo, la construcción de puentes, la construcción de edificios, la proyección o construcción, por ejemplo, de obras de ingeniería hidrosanitaria, como agua potable, alcantarillado y todo ese tipo de elementos, precisamente necesitan como tal el cálculo de coordenadas, que son como nosotros supervisamos una obra de este tipo. Entonces, veremos el día de hoy cómo calcular proyecciones y coordenadas. Y pues bueno, veremos una pequeña aplicación que tiene esta información. Como les comentaba, como repito, esta información es recabada de manera indirecta. Nosotros de manera directa recabamos ángulos y distancias y después con esa información obtenemos proyecciones y coordenadas, ¿verdad? Que bueno, veremos el día de hoy en un ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo se obtienen las proyecciones? Las proyecciones, bueno, antes de les platico, las proyecciones son básicamente los desplazamientos que tiene un punto, digamos, o que tiene una línea referido a un sistema de coordenadas. Es decir, cuando nosotros tenemos un punto A y un punto B, el desplazamiento en el sentido X y sentido Y, ya sea positivo o negativo, lo vamos a nombrar o lo vamos a llamar proyección, precisamente. Y esta proyección, como lo vemos aquí en pantalla, pues parte de una teoría que, bueno, creo que es para todos conocida, que es las famosas leyes de Pitágoras y pues la aplicación que tienen estas a pues un triángulo rectángulo. Y de esa manera tan sencilla es como nosotros podemos analizar y generar las proyecciones. Bueno, ¿en qué sentido o en qué se basa? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo que hemos nombrado en este caso con los catetos A, B y una hipotenusa que hemos nombrado como C, si a los lados contrarios o al ángulo contrario al lado correspondiente, por ejemplo, este vértice lo nombramos como A, entonces el A minúscula será su cateto opuesto, ¿verdad? Cosa que, bueno, ya me imagino lo hemos visto, lo han trabajado. Y, por ejemplo, si a este punto o a este vértice lo nombramos como B mayúscula, nosotros nombramos B minúscula a su lado contrario. Entonces, repito, si nosotros nos basamos o queremos resolver el vértice A, tenemos que, o nosotros nombraríamos como el cateto opuesto, su lado opuesto precisamente al vértice citado, el cateto adyacente al que está, digamos, o que forma parte de este vértice, y la hipotenusa, bueno, el lado más largo de este tipo de triángulo. Y de esa manera nosotros podemos aplicar las leyes o las fórmulas de seno y coseno, que pues, nos es muy usual, ¿no? Que nosotros sabemos que la ley o la fórmula de seno, por ejemplo, de A, será igual simplemente al cateto opuesto sobre hipotenusa, cosa que ya hemos por ahí estudiado en años anteriores, seguramente.
Y la función de coseno, por ejemplo, sabemos que se refiere a la relación de el cateto adyacente entre la misma hipotenusa. Entonces, partiendo precisamente de esta lógica o de esta teoría, es como nosotros generamos las proyecciones. Ahora, las proyecciones desde el punto de vista topográfico las vamos a generar de una manera diferente a como las nombramos en un triángulo rectángulo como en el ejemplo anterior. Cabe destacar o cabe mencionar que, por ejemplo, desde el punto de vista topográfico, nosotros medimos o rumbos o azimuth, ¿verdad? Que son, es lo que hemos visto en los temas pasados. ¿Y a qué se refiere o qué diferencia tendría? Este ángulo, por ejemplo, en naranja es un rumbo o podría ser también un azimuth. Y si nosotros conocemos este ángulo, entonces generando aquí este triángulo rectángulo como lo vemos aquí y aplicando las leyes citadas de seno y coseno, nosotros tendremos que el cateto opuesto correspondería a el incremento en X o proyección en X o delta X, que es esta que vemos acá, es el incremento. Por otro lado, en el caso de la delta Y, corresponde a el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, este elemento también lo podemos nosotros calcular. Las proyecciones son delta X y delta Y. En este sentido, entonces, y siguiendo esta misma lógica, nuestra hipotenusa, que es el lado más largo de este triángulo rectángulo, es también la distancia, o sea, corresponde a la distancia que nosotros medimos. De esa manera, entonces, si nosotros pasamos dicha información a las fórmulas mencionadas de seno y coseno, tenemos que entonces el seno de un azimuth, que es el ángulo medido aquí, va a ser igual a un cateto opuesto entre una hipotenusa. Que si nosotros lo cambiamos o le agregamos las proyecciones, tendríamos que es igual también a delta X entre distancia, porque delta X corresponde al cateto opuesto y la distancia corresponde a la hipotenusa. Y con eso tendremos ya la fórmula del seno referida a esta nomenclatura de proyecciones. Lo mismo sucede con el coseno. Como lo hemos mencionado, el coseno correspondería a el cateto opuesto entre una hipotenusa. Y en este caso, entonces, si nosotros cambiamos o modificamos o agregamos la simbología o la nomenclatura de proyecciones, tendríamos que es igual también a delta Y entre la misma distancia que es la hipotenusa. De aquí de estas dos fórmulas, realmente lo que nosotros deseamos calcular es el delta X y delta Y. Eso es lo que nos interesa, porque el azimuth ya lo hemos medido o lo habremos calculado mediante el uso de un teodolito, de una estación total, y entonces ya lo podemos nosotros medir, lo podemos más bien obtener de manera directa. Y una distancia, pues también, una distancia yo la puedo medir ya sea con el distanciómetro de una estación total o pues con una simple cinta. Entonces, de estas ecuaciones, nosotros despejamos delta X y delta Y, con el fin de precisamente obtener delta X y delta Y, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, si lo despejamos, nosotros, o la fórmula nos quedaría así, que delta X es igual al seno del azimuth por la distancia. Así de sencillo. Y delta Y sería igual también a el coseno del azimuth por la distancia. Y estas dos ecuaciones... Maestro. Sí, adelante. ¿Se podría decir que el azimuth es el radio? No exactamente. El azimuth es, recuerden, es este ángulo medido del norte hacia la derecha. Es la orientación. ¿Sí? Y si nosotros consideramos de esa manera el azimuth, digamos, es el ángulo de apertura, digamos, que tiene del norte, ¿verdad? Y precisamente la proyección estará referido de manera recomendable desde el norte, ¿verdad? Entonces más bien se refiere a este ángulo de giro del norte hacia la línea de referencia. En este caso nuestra línea de referencia es la línea de O hacia 1. Y no sé si respondí su pregunta. Sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿O vamos, los demás vamos bien?
Todo bien, profe. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo ya de la información. Esta fue, digamos, la explicación de la teoría y ahora vamos a ver ya una aplicación. Espero que, bueno, el tema anterior, aunque haya sido visto con video, digamos así, pues haya sido útil y haya sido, digamos, práctico para ustedes, haya sido, digamos, haya aprendido. Bueno, entonces primero, antes de iniciar con la tabla, voy a explicar aquí qué es lo que hicimos nosotros, qué fue lo que nosotros trabajamos. Hicimos nosotros un estudio, un levantamiento de un polígono de 4 lados, de 4 vértices, en donde nosotros, de manera indirecta y haciendo lo que vimos en el video de la clase anterior, obtuvimos distancias y azimut de las 4 líneas. ¿Sí? Tenemos el azimut de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y las distancias correspondientes a cada uno de ellos. ¿Sí? Se puede decir que la información que hemos nosotros, o que obtuvimos nosotros de la sesión pasada, la hemos vaciado aquí. ¿Sí? Hasta aquí, perdón. ¿Sí? Esta información es lo que vimos la semana pasada. Sobre todo el azimut directo, ¿verdad? Entonces aquí pasamos los azimut directos de las líneas y agregamos la distancia que tienen cada uno de los lados. Y con esa información vamos nosotros a obtener proyecciones y enseguida coordenadas. Recuerden, una proyección es el desplazamiento que tiene, digamos, de un punto hacia otro. Mientras que las coordenadas es, digamos, su movimiento o su ubicación en un plano de referencia. Es diferente. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, no es lo mismo. Entonces, primero vamos a ir paso a pasito. Vamos a calcular primero proyecciones y luego enseguida coordenadas y luego el área. Ahorita vamos a ver un método para calcular el área con base a las coordenadas que hemos obtenido, ¿verdad? Entonces, la proyección, ya lo acabamos de ver, lo vamos a obtener muy sencillo con esta ecuación, con esta fórmula. Vamos a, bueno, si alguien tiene calculadora, por favor me va siguiendo con el método para, bueno, ver si no cometo algún error al escribir. Algo importante, algo, bueno, más que importante, fundamental, es que en proyecciones debemos siempre de anotar el signo que nos entregue el cálculo. Podemos tener proyecciones negativas o proyecciones positivas. Y es importante que nosotros las anotemos tal cual el signo esté aquí. Aunque sea positivo, es recomendable anotar el signo positivo para evitar errores de interpretación y de, pues bueno, de cálculo de coordenadas al final. Entonces, bueno, voy a comenzar aquí a aplicar la fórmula. La fórmula de delta X nos dice el seno del azimut, que en este caso el azimut es 72 grados, 25 minutos, 33 segundos por la distancia, que son 38.511. Aquí este primer cálculo nos arroja como resultado una proyección de delta X de más 36.713. Vamos a redondearlo a 3 decimales, ¿verdad? El siguiente es una fórmula o una ecuación muy similar, salvo que aplicamos con la fórmula de coseno. Coseno de 72 grados, 25 minutos, 33 segundos por una distancia de 38.511. Dándonos aquí una proyección delta Y de más 11.628. ¿Verdad? La siguiente, bueno, es repetir la misma fórmula, pero con su azimut y su distancia correspondiente. El siguiente sería el seno de 171 grados, 13 minutos, 36 segundos, por una distancia de 58.72. Que en este caso nos da una delta X de más 8.956. Y una delta Y, en este caso de menos 58.033, ya redondeado a 3 decimales. ¿Sí? Si alguien está o tiene su calculadora a la mano, por favor nada más vaya verificando mi cálculo para ver si no hay algún error. El siguiente sería el seno de 265 grados, 12 minutos,
6 segundos y una distancia de 64.134 metros. Aquí nos entrega o nos da una proyección delta X de menos 63.909. Enseguida lo cambiamos o lo utilizamos o resolvemos más bien con la función ahora de coseno, dándonos aquí una delta Y de menos 5.365, ¿verdad? Ahora en la última o en el último de las proyecciones tenemos que son el seno de 19 grados 24 minutos 32 segundos por una distancia de 54.889, dándonos una delta X de 18 más 18.240 o 24. Y por último aquí nosotros lo calculamos para delta Y, dándonos más 51.700, bueno, redondeado sería 770, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, o si queda claro lo que acabamos de resolver. Profe, ¿también cuando es positivo se señala el signo de más o no es necesario? Sí es recomendable anotarlo tal cual con el signo correspondiente, básicamente o simplemente por la razón de que nos puede causar confusión. Imagínense que usted anota todas las negativas y las positivas las deja en blanco y puede prestarse a una mala interpretación. Básicamente es esto, para ser muy concreto y decir que es positivo, para no tener duda alguna en ese sentido. Ok, gracias, profe. Muy bien, sí, de nada. Entonces, bueno, antes de continuar, en este primer pasito ya tenemos una primer verificación. En este caso estamos hablando de un polígono cerrado, es decir, iniciamos en 1, luego nos movimos a 2, luego a 3, luego a 4 y luego volvimos a avisar 1. Hemos cerrado el circuito. ¿Cómo lo sé? Aquí me lo dice. Inicié en 1, luego vi 2, luego de 2 vi 3, de 3 vi 4 y luego de 4 volví a ver 1, o sea, vi 1 aquí y al final. ¿Sí? Entonces esto nos genera de que nuestra proyección en este paso ya hecho, ya lo podemos verificar. ¿Cómo la podemos verificar? Vamos a sumar todas las proyecciones delta X, ¿sí? Y ver qué resultado nos da, ¿sí? Sumar me refiero a que si tengo una resta como aquí, la vamos a restar, ¿sí? O sea, una suma respetando los signos que tenemos aquí. El primero sería entonces 36.713 más 8.956 menos, porque es signo negativo, 63.909 y más 18.240. ¿Sí? Si lo hicimos bien, aquí nos da justo 0, que es precisamente lo que debemos de tener. Aquí nos debe de sumar 0. ¿Por qué nos debe de sumar 0? Recuerden que la proyección se refiere a un desplazamiento. O sea que yo inicié en 1, me moví a 2, a 3, a 4 y al final volví a pararme en 1, se puede decir así. ¿Sí? Yo me recorrí hasta llegar a 1. Por eso mi movimiento o mi desplazamiento al final es 0. Porque inicié en 1 y cerré en 1. Esa es una comprobación. En un polígono cerrado, la suma de proyecciones, tanto delta X como delta Y, debe de ser 0. Lo que no nos dé como 0 es error de proyección. Vamos a ver en delta Y qué error nos entrega. Hacemos una suma igual. 11.628 menos 58.033 menos 5.365 y más 51.77. Dándonos 0 efectivamente. ¿Sí? O sea, no tenemos en este ejemplo un error. ¿Sí? Nuestro polígono está totalmente bien cerrado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto o sí quedó más o menos claro? Yo, profe, ¿y si llegara a dar algún error? O sea, en la proyección como tal, en la suma. Bien, para ello, bueno, hay un método que vamos a ver más adelante en este semestre que nos habla precisamente de cómo ajustar. Tendremos que hacer un ajuste geométrico. Pero, bueno, también en la experiencia
tenemos tolerancias, digamos, o errores de proyección que pudiéramos considerar como normales. O sea, un error de algunos pocos milímetros normalmente es, digamos, pues común, ¿sí? Aunque yo utilice una sección total, podemos tener un errorcito pequeñito. Pero les repito, veremos más adelante, de todas maneras, un método específico para ajustar los errores de proyección. Tema que, bueno, el día de hoy no veremos, pero más adelantito sí lo vamos a explicar. Gracias. Muy bien, de nada, sí. Entonces, bueno, continuando con esto, vamos a calcular ahora las coordenadas, ¿sí? Iniciando con el vértice 1, 2, 3, 4 y volvemos a cerrar en 1. Recuerden que es un circuito cerrado, ¿sí? Entonces, ahora, en este caso, algo muy usual para hacer, digamos, topografía, es que nosotros le propongamos una coordenada inicial, ¿sí? La única o lo único que vamos a recomendar es que esta coordenada inicial que nosotros proponemos no sea, digamos, tan pequeña que nos generen coordenadas negativas, ¿sí? O sea, si vemos que en el transcurso del cálculo que haremos a continuación me arroja alguna coordenada negativa, entonces mejor modifico la primera coordenada para que la misma pues me dé como positivas todas. Esa es la recomendación, porque si tengo coordenadas negativas, el método que haremos de cálculo de área no me va a servir. Tendría que nada más cuidar que sean positivas. Ya sea una coordenada pequeñita de 1 metro, no hay problema. Mientras sea positiva, no hay ningún problema. En este caso, con el fin de no tener problemas con eso, vamos a darle una coordenada, por ejemplo, de 100 y vamos a darle aquí 200. ¿Sí? Solamente para no tener negativos. Puede ser 1000 y 1000, puede ser 1500, 1500, puede ser 1000, 2000, no hay problema. Lo único que cuidamos, repito, es que no nos den negativas. Y con esta que yo propongo no hay problema. ¿Sí? Eso es muy usual. En este caso hablamos de que son coordenadas locales, ¿sí? Más adelante veremos el uso de otro tipo de coordenadas ya georreferenciadas y otro tipo de información que podemos obtener. En este caso hablamos únicamente de coordenadas, digamos, locales, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a iniciar con el proceso de cálculo de coordenadas. Quiere decir entonces que, lo que seguiría es ser muy observador con el hecho de dónde a dónde estamos calculando proyecciones. Por ejemplo, repito, proyecciones, lo habíamos mencionado, se refiere al desplazamiento de un punto a otro. O sea, de 1 hacia 2, nosotros nos desplazamos esto. 36 metros en X y 11 metros en Y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la coordenada de 1 tengo 100 y yo quiero calcular la coordenada de 2, entonces le voy a sumar o restar la proyección que tenemos aquí. En este caso, aquí está. Si yo voy de 1 hacia 2, entonces utilizo estas proyecciones de 1 hacia 2. Entonces, bueno, la primera sería sumar 100 más 36.713, dándonos evidentemente 136.713. Y en el caso de la Y hacemos lo mismo. Tengo 200 y le sumo 11, dándonos 211.628. ¿Verdad? En el caso siguiente es lo mismo. Aquí tenemos que vamos a proyectar, o la proyección corresponde al desplazamiento de 2 hacia 3, que es como lo vamos a hacer aquí, de 2 hacia 3. O sea que a los 136.713 que ya tenemos, le vamos a sumar 8.956 en X, dándonos aquí 145.669. Y en el caso de la Y, corresponde a un desplazamiento negativo, pero no hay ningún problema. Le restamos a 211.628, le restamos 58.033, dándonos aquí 153.595. ¿Verdad? Ahora, lo siguiente, bueno, es lo mismo, ¿no? Ahora vemos que de 3 hacia 4 tuvimos este desplazamiento, entonces a 3 le sumo el resto de sus proyecciones para llegar a 4.
Es decir, tenemos 145.669 menos 63.909, dándonos aquí un X de 81.76. Y en el caso de la Y tenemos 153.595 menos 5.365, dándonos aquí un valor de 148.23. Por último, lo que hacemos es al final volver a utilizar o volver a proyectar de igual manera para volver a llegar a 1. Es decir, el siguiente sería 81.76 más 18.24, dándonos aquí exactamente 100. ¿Sí? Que es precisamente lo que nosotros deseamos, porque inicié en 1, cerré en 1 y la misma coordenada al final debe de aparecer, ¿verdad? Entonces, por eso cerramos el polígono. En este caso sí nos da. El siguiente sería 148.23 más 51.770, dándonos efectivamente aquí también 200. O sea, nuestro cálculo de coordenadas es correcto. Además, porque el error de proyección que hubiéramos tenido nos vuelve a aparecer aquí. En este caso no había error, pues no teníamos por qué tener error en coordenadas. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Profe, ¿la sesión sí está siendo grabada? Sí, les comentaba que estoy yo grabando con un programa externo, pero okay. Sí, pues va a haber video al final, no hay ningún problema. Ok, sí, le digo porque ya que mandé un mensaje de Jarquín en el grupo. Sí, exactamente. Entonces, no, sí, lo estamos grabando y al final les voy a compartir el video normal. Sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces sí queda claro cómo calcular coordenadas, ¿verdad? Realmente es muy sencillo. Es una simple suma o una resta. Realmente no hay nada, no es ninguna operación compleja. Lo importante está en que nosotros veamos de dónde a dónde estamos proyectando. La proyección va, digamos, definida por la estación o la columna de estación y punto visado. De dónde a dónde estoy observando. ¿Sí? Que bueno, más adelantito a este tema está sencillo. Más adelantito que veremos temas como radiaciones. Este tema de proyecciones comienzan a complicarse un poquito. Pero bueno, espero que no haya ninguna pregunta. Bueno, entonces ya para finalizar, aquí tenemos ya coordenadas. ¿Sí? Para finalizar vamos a utilizar un método para calcular áreas. ¿Sí? Con base a las coordenadas que tenemos aquí, nosotros podemos calcular áreas o superficie. Esto mediante una fórmula o mediante un método que nosotros llamamos como el método de matrices o coloquialmente nombrado como el de productos cruzados. ¿Sí? Que esto se refiere a ir multiplicando las coordenadas con esta lógica. Por ejemplo, la columna A la vamos a multiplicar como esta flecha me lo indica. Vamos a multiplicar este, por ejemplo. Y luego el de abajo, este por este. Luego este por este. Y luego este por este. Y lo vamos a ir anotando aquí. ¿Sí? Enseguida, como cálculo, digamos, como columna B, aquí me dice la flecha en qué sentido voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar ahora de abajo hacia arriba. Este por este, etcétera. Hasta llegar a calcular o tener todas las columnas llenas, digamos así. Entonces, el primero sería entonces, como lo acabo de comentar, ¿verdad? Sería 100 por 211.628. Este por este, ¿verdad? Que nos habla de el primer dato de la columna A. Aquí tenemos 2116. 21.000, ya me comí aquí un espacio. 21.162.80. Ahora sí. El siguiente sería este por este, cruzado, ¿verdad? El siguiente sería 136.713 por 153.595. Dándonos aquí 20.998.433. El siguiente es igual, cruzado. Este por este.
tendríamos que multiplicar 145.669 por 148.23, dándonos aquí 21.592.516, ya redondeado a 3 decimales. Y por último sería 81 por 200, 81.76 por 200, dándonos aquí 16.352.00, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahora en el caso de la columna B es hacia arriba, o sea, este por este, ¿verdad? El primero sería, y lo vamos a anotar aquí arriba, 136.713 por 200, dándonos aquí 27.342.60. El siguiente sería 145.669 por 211.628, dándonos aquí 30.827.639. El siguiente, igual cruzado, este por este de acá, 81.76 por 153.595, dándonos aquí 12.557.927. El siguiente sería 148.23%, dándonos aquí 14.823. Y bueno, con eso terminaríamos la columna B. Este método nos habla de que ya teniendo la columna A y B, vamos primero a sumarlas. A sumar todo esto y lo anotamos aquí. Sumamos todo esto y lo anotamos abajo. Entonces la primera sería 21.162.80 más 20.998.433 más 21.592.516 y más 16.352, dándonos aquí un valor de 80.105.749. En el columna B hacemos lo mismo, hacemos la suma. 27.342.60 más 30.827.639 más 12.557.927 y más 14.823, dándonos aquí un valor de 85.551.166. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda con el método. Bueno, entonces ya para finalizar este método de productos cruzados o de matrices, tenemos que resolverlo con esta ecuación que nos habla de que la diferencia de las sumas la vamos a dividir entre 2, o sea, restamos este menos el otro o al revés, y lo que nos dé lo dividimos entre 2. Por ejemplo, será 80.105.749 menos 85.551.166. Nos da 5.445.417. Eso lo dividimos entre 2 y nos da la superficie. Sí, bueno, aquí me da como negativa, pero en este caso ignoramos el signo, no importa. Entonces el resultado de la superficie será 2.722.708.5. Ahí está. Y esa sería la superficie del polígono. Ojo, este método de productos cruzados solamente aplicará para polígonos cerrados, obviamente, ¿sí? Y deberán de estar anotados así. Uno, por ejemplo, todos los puntos del circuito, y al final volvemos a anotar el punto inicial. Si no está anotado así, este método no va a funcionar.
Además también deberá de estar anotado siguiendo una lógica. Si se dan cuenta, aquí nosotros hicimos un circuito derecho. De 1 a 2, luego a 3, luego a 4 y luego en 1. Si yo lo hubiera anotado las coordenadas, por ejemplo, 1, luego 3, luego 2 y luego 4, o sea, sin seguir un orden, este método tampoco me hubiera funcionado. Pero si lo anotamos bien, de una manera tan sencilla, obtenemos el resultado de la superficie o el área de este polígono. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda.